gracias por todas tus promociones. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos a entender esta clase y que tú sigas ayudando a Doctor Mario y dándole bendiciones a toda su familia. En nombre de Jesús, amén. Bien, gracias, Mary. Bien, ¿ya se ve la pantalla ahí o no? Ya. Excelente. A manera de repaso, entonces, chicos y chicas. Primero Dios, hoy avanzaremos un poquito más de lo que hemos avanzado en las últimas semanas sobre el tema de los dones espirituales. Ya hemos tocado la gran mayoría de ellos. De hecho, nos quedamos en el versículo 10 del capítulo 12, en el cual habla de algunos dones que pudimos explicar qué quería decir Pablo con ellos. Ya dijimos que esta lista pues no está limitada a todos los dones que existen, o más bien todos los dones que existen no están limitados a esta lista, pero que todos los dones que aparecen en las escrituras tienen obviamente que ser relacionados y puestos a prueba con respecto a lo que dicen las escrituras. Si yo voy a tener una fe en Dios, que el Espíritu Santo me da esa fe, esa confianza descomunal, algo gigantesco, que en medio de la adversidad yo puedo confiar en Dios, sé que esa fe va a ir de acuerdo a lo que dicen las escrituras. No voy a estar esperando otras cosas que no dice la Biblia. Si yo voy a ayudar o tengo misericordia de mis hermanos y mis hermanas, lo voy a hacer según lo que dicen las escrituras y Dios me dará sabiduría para saber cómo ayudar de una mejor manera. Otros dones, por ejemplo, consejería, profecía, liderazgo, que no hemos hablado de este, hoy vamos a hablar un poquito si es que nos da tiempo, deben ir conforme a las escrituras. La vez pasada dijimos sobre el don de profecía. ¿Qué significa la profecía? Dijimos que no es simplemente hablar al futuro, de decir, bueno, vamos a predecir lo que va a pasar. Profetía habla de proferir o hablar delante de alguien más. Eso es esta palabra que se ocupa aquí, viene de esta raíz. Y un profeta, dice la Biblia, que es un vocero, es alguien que va a predicar delante de otras personas. Por lo tanto, hoy en día, si alguien nos preguntara, ¿en tu iglesia hay profecía? La respuesta es sí, porque estamos predicando la Biblia, predicando las escrituras delante de la iglesia, delante de la congregación. En el versículo 10, que es el último que abarcamos en nuestro estudio de la semana antepasada, dijimos que hay diferentes dones, entre ellos pues mencionábamos el de Dunameus. Dunameus es un don que habla de milagros, algunos lo traducen como obras milagrosas, y en la Biblia pues tiene referencia a sacar demonios, por ejemplo, a vencer el poder de Satanás. También mencionamos este don de profecía, pero lo que nos faltaba era diacrinois neumaticon. Estos dones, el discernimiento de espíritu, es algo bien importante que nosotros debemos entender también y que hoy en día, pues podemos ver que algunos siguen y algunos no. Dijimos que el don de profecía, el don de hablar de vocero, sigue hoy en día en nuestra iglesia, pero el de obras poderosas, el de milagros, pues creemos que ya no está conforme aparece en el Nuevo Testamento, porque pues ya tenemos toda la Biblia completa. Sin embargo, hay algunas personas que piensan que todavía Dios obra de maneras milagrosas. Y sí, Dios hace milagros todos los días, pero ya no creemos que sean con el fin de autenticar las escrituras, porque ya las escrituras se autentican por sí mismo y el Evangelio tiene su respaldo en las escrituras. Entonces, alguien que tiene las escrituras tiene la capacidad de, a través del Espíritu Santo, creer lo que dice la Biblia. No necesita más. En el Nuevo Testamento sí necesitaban obras poderosas. Uno de los dones bien importantes es este. Es un don en el cual puedo tener discernimiento. Dios le da el discernimiento a alguien en la iglesia de poder ver cuando hay alguna mentira, hay algún falso maestro, hay algún engaño dentro de la iglesia. Y esto funcionaría en el cuerpo, porque vamos a hablar del cuerpo en los siguientes versículos, como el sistema inmune. El sistema inmune es aquel que le dice al cuerpo, oye, hay un bicho, hay un virus, hay una bacteria, hay algo raro que está amenazando la integridad del cuerpo. Entonces, en el sistema inmune,
Hay diferentes tipos de células, unas que toman la bacteria, la meten, se la comen, la presentan a otras células para que vayan y actúen con anticuerpos para matarlas. Bueno, este don, el don de discernimiento de espíritus, es aquel en el cual la iglesia puede saber si este hermano que dice predicar el evangelio, que dice ser un maestro, está haciéndolo conforme a lo que dicen las escrituras. Pero noten ustedes algo, ya Pablo nos dijo en el versículo 3. ¿Cuál es la característica que nosotros como cristianos podemos saber si esa persona está predicando o no de las escrituras, si lo está haciendo de una forma correcta? En realidad, pues va a hacer con lo que diga de Jesús. Si esa persona dice que Jesús es el Señor, esa persona viene del Padre, es una persona que tiene una buena enseñanza. Pero puede haber alguien que se dé cuenta y diga, uy, esta persona, pues quizá de labios para afuera diga que Jesús es el Señor, pero todas sus enseñanzas van en contra de lo que dicen las escrituras. Por lo tanto, alguien que se da cuenta, el sistema inmune de la iglesia, alguien que diferencia los espíritus, entonces se da cuenta de que alguien no está diciendo la verdad. Esto es algo que hoy en día es necesario y es algo bastante bueno. En las escrituras vemos ejemplos de gente que estaba poseída a veces por demonios y se daban cuenta de que estas cosas no eran buenas. Jesús, por ejemplo, los podía identificar y podía expulsarlos. Pablo también se da cuenta. En Hechos 16, si no mal recuerdo, había una niña que tenía espíritu de adivinación y Pablo se da cuenta que este espíritu no era bueno. Bueno, Pablo podía también discernir en, en el espíritu. Bien, esto sí nosotros creemos que hoy en día todavía se presenta, sí creemos que la iglesia necesita de este don que pueda discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Sin embargo, la última parte de este versículo nos dice un par de dones más. Primero nos dice a alguien diferentes géneros de lenguas. ¿Qué significa esto? Hay veces que nos meten la idea en la iglesia y en videos y en conferencias de que el don de lenguas significaba un balbuceo, empezar a decir puros ruidos así extraños y empezar a hablar cosas que pues la verdad nadie entendía. Yo tuve la oportunidad de hacer una iglesia en México. Mi hospital donde yo estudié, pues estaba en un lugar. Y cuando iba yo caminando del hospital hacia donde me quedaba, en la casa, pasaba yo por una iglesia y de repente pues escuchaba pues que había baterías y guitarras y el show. Y dije, bueno, pues me queda bien cerquita, tengo oportunidad de ir del hospital a la iglesia y si me hablan, pues me regreso de la iglesia al hospital, está bien cerquita. O cuando pues era domingo y no tenía yo que estar en el hospital, podía ir a la iglesia porque me quedaba re cerca. Sin embargo, cuando entré, se ponían de acuerdo los hermanos y ya terminaban la alabanza, algunos estaban llorando, algunos estaban muy felices, emocionados y decían, ahora es momento de que todos hablemos en lenguas. Y empezaban a hacer un montón de ruidos y casi todos sonaban igual, "Sha, bararajé, bararají, bararajá", y sonaban así como si estuvieran solamente balbuceando. No soy experto yo en idiomas, pero eso no sonaba a algún idioma. Y la manera en que lo hacían, pues no tenía nada que ver con lo que dicen las escrituras. Entonces, pues yo hubo un momento en que dejé de ir a esta iglesia, muy amables los hermanos, muy buena onda, pero no, siento que no aplicaban bien lo de las escrituras, porque los géneros de lenguas no es otra cosa más que idiomas verdaderos. Dice aquí gloson, que significa lenguas, así literalmente idiomas. Entonces, alguien que tenía este don en el Nuevo Testamento era alguien que podía hablar en un idioma que no había estudiado, no alguien que podía decir ruidos que sonaran como un idioma y que pues eso dijeran, va de verdad a mostrarme que está dentro de la presencia de Dios. Una amiga mía que era cristiana, me decía que cuando su hermana oraba, y así me decía, de verdad, dice, mi hermana ora, y cuando se mete de verdad de lleno a la presencia de Dios, es cuando empieza a hablar en lenguas. Y a mí me surgía así la duda de, ay, bueno, no es que cada vez que oras estás en la presencia de Dios, ¿cómo puedes estar más en la presencia de Dios? Bueno, según mi amiga, su hermana alcanzaba tal nivel de espiritualidad que estando ya en la presencia de Dios mismísima, yo creo que ascendía hasta el mismísimo cielo, ella decía, pues empezaba a hablar en lenguas. Y pues eso a mí me creaba dudas de decir, bueno, una, ¿para qué sirve a esta persona hablar en lenguas que no entiende y que ninguna otra persona entiende? Y dos, pues eso de la oración, que aunque sonaba bonito de que, ay, te metes a la presencia de Dios, en realidad cada que hablamos estamos en la presencia de Dios, ¿correcto?
Entonces, cuando se habla en el Nuevo Testamento de lenguas, se menciona que son idiomas, que son cosas que la gente va a entender y que si no entienden, es decir, si yo tuviera este don en el Nuevo Testamento y de repente empiezo a hablar un idioma de Mesopotamia, pues habría un hermano o una hermana que interpretaría eso. Yo empiezo a hablar babilonio, digamos, y como nadie más en la iglesia entendería babilonio, algún hermano podría ser un intérprete de babilonio al español, de tal forma que el mensaje que yo les podría decir en este idioma, ahora lo entiendan en su idioma. Esta es la idea que tenía el Nuevo Testamento al hablar de lenguas. En el capítulo 13, Pablo hace una cuestión medio extraña. Dice, si yo hablase en lenguas angelicales, quizá algunos hermanos podrían decir, ay, Pablo está indicando que sí podemos hablar de lenguas angelicales. Bueno, vamos a hablar de eso en el capítulo 13, primero Dios, y en el 14, donde se habla de profecías y lenguas más abundantemente. Pero ahorita me interesa que se queden con esta idea. Cuando la Biblia habla de lenguas, quiere decir idiomas. Eso es lo que está diciendo. Bueno, en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, sí, pues se ocupaban estas lenguas, pero tenían un mensaje. ¿Se acuerdan cuál? El de autenticar el Evangelio. El objetivo nunca fue que la gente pues tuviera aplausos para Pedro o para Pablo, para quien hablara este idioma, sino eso era para que la gente pusiera sus ojos en el Evangelio. ¿Cómo lo vemos? Bueno, hay un ejemplo en las Escrituras muy claro. En Hechos 2:4 nos dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Aquí en Hechos 2 está hablando de cuando Jesús ya ascendió al cielo, les dice a los discípulos que se vayan al aposento alto, esperen un poquito a que venga el Espíritu Santo, y cuando eso se cumple, son llenos del Espíritu Santo, se le presentan estos como lenguas de fuego, y nos dice la Biblia que empezaron a hablar en otros idiomas, no en otros ruidos, no en otros balbuceos, no en otras cosas raras, es otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Eso va en concordancia con lo que vemos en el versículo 11 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Ahorita estamos en Hechos 2. Dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Se entiende que estos creyentes que estaban acá no habían nunca estudiado ni parto, ni medo, ni elamita, ni mesopotámico, ni babilonio, ni otros idiomas cretense que no sabían. Pero nos dice la Biblia que de manera milagrosa el Espíritu Santo le dio la capacidad a algunos de poderse comunicar con estas personas en su propio idioma. Eso era el objetivo que tenía el Espíritu Santo y no tener el resultado de eso. Dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea. Galilea era una región que estaba al norte de Israel. Si ustedes se acuerdan del mapa, más o menos así, teníamos el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto, aquí estaba el mar Mediterráneo y por acá estaba Jerusalén. Muy bien, cuando hablábamos de la región de Galilea, es la región norte, y muchas personas decían, ay, estos amigos ni siquiera saben leer, son gente analfabeta, son gente poco sapiente. La gente de Galilea pues no era famosa por su gran inteligencia, eran de hecho pues afrentados por eso. Por eso cuando se presentan delante de ellos, dicen, ay, miren, nada más escuchen esos galileos. Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, de partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las áreas del Liba alrededor de Cirene, visitantes de Roma, un montón de lugares. Entonces, estos varones, estas personas que estaban aquí de Galilea, en el aposento alto en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo y se empezaron a comunicar en idiomas con personas de todas estas regiones. Y eso es lo que dicen las escrituras. Y lo que ocurre es que todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Pedro ocupa la oportunidad para hablar del Evangelio y les dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes son culpables. Y esas palabras traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. Nos dice la Biblia que el corazón de estas personas fue atravesado, así como si fuera un cuchillo el que los hubiera atravesado. Eso ocurrió con el corazón de estas personas. Y el resultado entonces fue, le preguntaron, Pedro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El milagro que ocurre aquí es que gente de Galilea recibe el Espíritu Santo.
Dios les da el Espíritu Santo a estas personas, a estos discípulos que estaban esperando que les llegara, porque eso les dio la orden Jesús, esa indicación les dio, y el resultado fue que se empezaron a comunicar en idiomas que la gente entendía para que estos escucharan el Evangelio y se arrepintieran. Entonces el objetivo siempre fue que todos estos idiomas diferentes apuntaran a las credenciales del Evangelio, de tal forma que la gente pudiera creer este Evangelio. No era para que estos Galileos pues fueran aplaudidos de, ay, eres un genio, sabes 17 idiomas, te la sabes muy bien. No, el objetivo no era poner la mira sobre el Galileo, sino poner la mira sobre el Evangelio, sobre el Espíritu Santo. En la iglesia que les comento, pues la gente pues se podía hasta jactar de, miren, este hermano sí tiene el don del Espíritu Santo. Uy, este sí es espiritual, este sí se la sabe, pero si tú no lo tienes, pobrecito de ti, te hace falta acercarte más a Dios. Bueno, eso es algo que no dicen las escrituras. Y si alguien se deja llevar por eso, es porque no conoce las escrituras. Por eso les comento, el centro de todos estos dones tiene que ir dado por lo que el Espíritu Santo revela en la Biblia. Muy bien. Les repito, vamos a hablar un poquito más de este tema en el capítulo 14, para que no se me emocionen, para que no tengan malos pensamientos, era esta introducción. Terminamos el versículo 10 por fin, porque nos llevó una semana y un cachito. Ahora vamos al versículo 11 y quizá avancemos un poquito más en lo que nos resta de tiempo. Dice, es el mismo espíritu, es el mismo y único espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente él decide qué don a cada uno debe tener. El que nosotros tengamos estas cosas, estos dones que están operando en nosotros y que dijimos, tiene como referencia la palabra energei como energía. La energía para estos dones viene del Espíritu Santo y esto es dado conforme a Él quiera, a su propio deseo, como Él lo decide. No es como nosotros lo queremos. Y esto tiene mucha importancia en cuanto a lo que acabamos de mencionar sobre las lenguas y la interpretación de las lenguas. Mucha gente piensa que el recibir un don, pues depende de, yo soy muy espiritual, yo sí tengo el don de lenguas, tú no lo tienes, pobre de ti. Yo tengo el don de profecía, tú no lo tienes, pobre de ti. Yo tengo el don de enseñar, pero tú el don de servir, ay, qué poco don Dios te dio. En realidad, los dones que tenemos, los dones que tenemos, fueron dados por el Espíritu Santo a como Él le dio la voluntad. Podríamos decir en español, como Él le dio la gana. Como Él quiso, así Él ha repartido los dones. Y nosotros no tenemos nada que jactarnos de estos dones. Después Pablo prosigue en el versículo 12 en adelante a poner una comparación con la iglesia y el cuerpo. Pablo está diciendo, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. ¿Qué quiere decir? El cuerpo tiene muchísimos órganos, tiene la piel, tiene los ojos, tiene el corazón, los pulmones, tiene el estómago, tiene el intestino, tiene el hígado, tiene un montón de órganos. Y cada uno de estos órganos tiene su propia función. El pulmón sirve para algo, el corazón para algo, el estómago para algo, el ojo para algo, la oreja para algo, la boca sirve para algo. Bueno, así Pablo les está diciendo, el cuerpo humano tiene muchas partes y todas forman un cuerpo entero. Así es. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos nosotros, tanto esclavos como libres, como judíos, como gentiles, fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. De tal forma que si hay algún griego, algún mexicano, algún judío, algún esclavo, algún libre, algún lo que sea, todos, nos dice la Biblia, fuimos bautizados en el Espíritu. Compartimos este bautismo del Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Jesús es el que lleva a cabo el bautizo a través del Espíritu Santo. Y cada creyente, cada hombre, cada mujer que forma parte del cuerpo de Cristo, nos dice la Biblia, compartimos el mismo Espíritu. Todos nosotros somos parte de un cuerpo. Pablo les sigue explicando y les dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, o no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Noten aquí dos cosas. El cuerpo, pues, no tuvo decisión de qué célula se iba al pie, qué célula se iba al brazo. Dios fue el que decidió qué célula se iba a cada zona, y Dios fue el que dijo, le voy a hacer dos pies, le voy a hacer dos manos, y la segunda cosa que aprendemos es que, pues, si el pie dice, no, pues no me gusta ser pie, no por eso va a dejar de ser pie, no va a cambiar su realidad. Quien lo puso ahí fue Dios. En la iglesia pasa lo mismo. Y en la iglesia de Corinto quizá era lo que estaba ocurriendo, pero yo creo que hoy en día también
también ocurre. Había mucho disgusto. Algunos decían, ay, a mí no me gusta ser líder, a mí no me gusta ser siervo, a mí no me gusta ser don de misericordia, a mí no me gusta ayudar a los demás. Pues quizá algunos estaban pensando, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quisiera hablar en lenguas. Pablo les está diciendo, pues no, porque tú digas eso, no vas a dejar de ser parte del cuerpo. Y si dijera la oreja, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pablo lo que está diciendo aquí es que Dios ha constituido el cuerpo, tanto físico de nosotros como el de la iglesia, a la manera que Él ha querido, como lo dice el versículo 11. Él ha puesto a cada miembro en el lugar que Él ha determinado que Él es mejor, no nosotros. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Muchas veces nosotros pensamos en nuestro orgullo y en nuestro pecado que sabemos más que Dios y que decimos, ay Dios, a mí me hubiera sido mejor que me hubieras puesto en este lugar, en este puesto, que me hubieras dado este don. Y la Biblia dice, ¿sabes qué? El Espíritu te puso justo donde estás porque Él así lo determinó, lo quiso y eso es nuestra realidad. Confiamos que eso es lo mejor. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte. Imagínense que todo el cuerpo fuera una oreja. Entonces, pues no podría caminar, no podría ver, no podría sentir. Efectivamente, hay muchas partes en un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Lo que Pablo está haciendo aquí es decirles que el cuerpo depende de otras partes y que todos tienen la finalidad de ayudarse mutuamente. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecen ser más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. En los comentarios que encontré, habla de que los órganos que hace referencia aquí son los órganos internos. Nosotros decimos, ay, ¿para qué necesito mi apéndice? ¿Para qué necesito mi estómago? ¿Para qué necesito el intestino? Bueno, Pablo está diciendo cada cosa, cada área, cada miembro, cada órgano tiene una función necesaria y algunos son incluso más necesarias, algunos podríamos decir que son vitales. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Aquí lo más probable es que en este versículo ya no hable precisamente de los órganos internos, porque estos no los podemos cubrir, sino significa quizá algunas partes como privadas. Mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial. Pablo está diciendo aquí que quizá alguno de los miembros de la iglesia se podría avergonzar y decir, ah, yo soy un miembro que pues le da pena a la iglesia, soy un miembro que no luce, soy un miembro que nadie reconoce. Bueno, Pablo está diciendo, al igual que esa persona en la iglesia, en el cuerpo hay cosas que cuidamos de una forma diferente y eso todo el mundo lo sabe. Dice, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y más cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Dios al crear el cuerpo de Cristo y formarlo con la iglesia, Él ha puesto a cada persona donde Dios ha querido. Y no es con el fin de que todo el mundo diga, ay, pues sí, veo a los ojos y wow, ese hermano que es los ojos de la iglesia es el mejor, es el más espiritual y no el cerebro de la iglesia o el corazón de la iglesia o lo que sea. Pablo está diciendo, lo que Dios hizo es que los formó de una forma tan especial que Él le da dignidad a aquellas que el hombre no le da tanta dignidad. Esto, precisamente que les está diciendo Pablo, es lo que hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? El objetivo de la iglesia es que hay un cristiano acá, hay otro cristiano acá, y no son indiferentes los unos de los otros, sino que se dan cuenta de que pertenecen al mismo cuerpo, pertenecemos al mismo Dios, ambos tenemos el mismo Espíritu Santo y ambos estamos para edificarnos. Él me va a bendecir de una manera, yo lo voy a bendecir de otra manera. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas esas partes se alegran. Es muy frecuente que nuestra naturaleza humana vea que Él está sirviendo, vea que Él está haciendo las cosas bien, vea que Él tiene una bendición de Dios y nosotros en vez de sentir gozo, lo que sintamos sea enojo, sintamos frustración, sintamos envidia, no nos guste lo que está pasando. Y Pablo les está diciendo que todos nosotros en realidad no somos el objetivo, el cuerpo es el objetivo. Pablo les dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Una célula que significa Marisol, una célula que significa Maura, un cuerpo que está conformado por diferentes miembros, pues tiene su función especial.
Pablo les dice, a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia y va a enlistar algunos dones que vamos a platicar. Pero el punto está siendo muy claro. Dios ha creado un cuerpo. Ya vimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Cristo tiene su parte en el cuerpo y la iglesia tiene otra parte. Y no hay de que la iglesia se pueda jactar. Eso es imposible porque en realidad toda esa gloria le pertenece a Dios. Pablo les está diciendo, Dios ha puesto algunos dones. En primer lugar puso a los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo. Aquí menciona Pablo varios dones que ya algunos hemos mencionado. En el capítulo 1, en los primeros versículos, mencionábamos cuáles son las características o las credenciales de un apóstol y por qué actualmente no creemos que haya un apóstol. No creemos que haya apóstoles hoy en día en la iglesia cristiana. Los apóstoles fueron como el fundamento, así los dice la Biblia. Cristo es la roca de la iglesia y edificó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, porque ellos fueron los que estaban con él. Apóstoles. Ellos fueron los primeros en recibir el mensaje del Evangelio y de ahí edifica Dios su iglesia como cada ladrillo, así roca viviente nos dice la Biblia. Muy bien. Los apóstoles convivieron con Jesús, recibieron ese mandato específico de Jesús. Tampoco es que a ellos se les haya antojado el haber sido apóstol. Dios los llamó para eso. Profetas ya dijimos que es alguien que predica delante de alguien más, delante de una persona o una congregación. Esto es alguien que lo hace dijimos delante, feimi, hablar. Alguien que habla delante de otras personas. Eso sí hay hoy en día. Esto no creemos que haya hoy en día. En tercer lugar, dice la Biblia, los maestros. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un profeta? Quizá un profeta se base en lo que Dios ha revelado, dárselo a los demás, en que los demás sepan eso. Y los maestros lo que hacen es enseñar y buscar alguna aplicación. Después menciona, maestros, perdón, decimos que sí hay hoy en día, y después menciona los que hacen milagros. Como ya mencionamos, creemos que ya no se hacen milagros hoy en día con respecto a lo que se menciona en el Nuevo Testamento, pero Dios es libre para hacer milagros si Él quiere, pero ya no vemos ese mismo patrón en las escrituras. Después menciona los que tienen el don de sanidad. También ya dijimos por qué no creemos que hoy en día tengamos este don, sino que estos dones estaban enfocados en darle credibilidad al evangelio cuando la Biblia no estaba completa. Pero los que pueden ayudar a otros, es un don que sí podemos ver hoy en día y es algo que quizá la gente no aplauda, la gente no le levante un monumento y digan, wow, el hermano que lava los baños, wow, el hermano que ayuda a cambiar al viejito porque ya no puede ir al baño y le cambia el pañal, wow, el hermano que va a limpiar la casa de aquellas mujeres que quedaron enfermas por COVID y les va a lavar la ropa, wow, el hermano que va a, pues no sé, que ve a una viejita y que le ayuda, viejita hermana, le voy a ayudar a llevar su despensa. Nadie ve eso, pero también es necesario y eso sí creemos que hay hoy en día. Pero una palabra interesante que me resultó cuando estaba estudiando sobre esto es el don de liderazgo. Como les mencionaba, en algunos casos vemos estos dones de una forma diferente. Yo les ponía un ejemplo de los hermanos de la sierra. El hermano Luciano, por ejemplo, puede tener un don o una combinación de dones y el hermano Juan Cruz puede tener otro tipo de dones, el hermano Ricardo de Cuauhtémoc puede tener otros dones. Y muchas veces los que vemos, pues son como los más espectaculares, ¿no? Pero ¿qué quiere decir liderazgo? ¿Quiere decir que le vamos a levantar un monumento al hermano que tiene el don de liderazgo? Noten ustedes lo que dice aquí. Es el mismo versículo que les puse. Eh, Aquí los traduce como los que administran. Y por último nos faltó el don de lenguas que se me cortó aquí, aparecen las letras en blanco hasta acá abajo, pero es el don de lenguas que dijimos ya no creemos que esté. En el que me quiero enfocar es en el don de administrar o de liderazgo. Es esta palabra que está aquí, kubernesis. De esta palabra, quizá ustedes vayan a decir, ay, Medio, ¿para qué no las dices si ni nos interesa ni la entendemos? Bueno, ni yo la entiendo mucho tampoco, pero cuando escuché a MacArthur enseñar sobre esto, dice algo muy interesante. Kubernesis es algo que nosotros seguimos ocupando hoy en día. De esto se deriva nuestra palabra cibernético o cibernauta o todo lo que tenga que ver con el ciber, ¿correcto? Kubernesis habla de alguien que ve una meta. Kubernesis es alguien que dice, yo quiero llegar a esa montaña.
y quiero que la gente conmigo vaya a esa montaña. Entonces, puede ir en el mar o puede estar en hielo, puede estar en el camino, lo que sea, y dice, yo quiero llegar a ese lugar. ¿Cuál es la mejor vía para poder llegar a esa montaña, a esa meta? Bueno, el líder lo que tiene es que el grupo de personas a las que dirige las lleva hacia una meta en específico y sabe cuál es la forma, sabe cuál es la vía, la ruta más rápida para poder llevarlos. Eso es lo que se refiere la palabra kubernesis. Ahora, ¿por qué es necesario en la iglesia? Porque la iglesia se puede desviar. Algunos pueden poner atención al maestro y decir, wow, maestro, eres el mejor, te la sabes, eres un genio. Al profeta, tú proclamas bien la palabra de Dios. O al apóstol, no, tú sí eres una persona que tiene relación con Dios. Pero el liderazgo se encarga de llevar a la iglesia a poner sus ojos en Dios. La meta es que la iglesia, como ya lo vimos en Efesios, sea como Cristo, crezca a la plenitud de la estatura de Cristo. Así es el liderazgo. Entonces, chicos y chicas, esto también es bien importante en la iglesia y no todos lo tienen. Hay maestros que son buenísimos maestros enseñando, compartiendo de las escrituras, pero no tienen el don de liderazgo, no tienen la capacidad de llevar a la iglesia hacia el camino del bien o la meta que tiene la iglesia. Pablo termina esta sección preguntándoles unas cosas que todos tienen la misma respuesta. Dice, ¿acaso todos somos apóstoles? Ya sabemos que no. ¿Somos todos profetas? No. ¿Somos todos maestros? No. ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? No. ¿Tenemos todos el don de sanidad? No. ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? No. Todas estas preguntas se responden con un no, porque ya sabemos que hay algunos que tienen 2 dones, otros tienen un don, otros que tienen 3, y son diferentes. ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, les dice Pablo, un rotundo no. Y va con la conclusión, con la parte que es bien importante recordar. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Aquí vamos a poner un poquito de cuidado, ¿va? Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. La aplicación, nosotros podemos pensar que está aquí, pero no. Cuando vemos este versículo, pues entendemos algo. Dice, no todos tenemos los mismos dones. Dice, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Esta es una forma en que la tradujeron bonito. Suena bonito por el sentido que vemos. Pues podríamos decir, ay, sí, sí, suena muy, muy padre esto, poder hacerlo. Pero cuando estaba estudiando esta sección, decían los comentaristas que no es la mejor traducción esto. Noten ustedes cómo se utiliza aquí. Estén actuando celosamente. En español podríamos decir, esto es un mandato. Se nos está diciendo que deseamos celosamente los mejores dones. Pero eso no va en contexto y no entra bien en la idea que estamos viendo hasta aquí. Vemos que los corintios estaban teniendo problemas porque uno decía, yo soy ojo y no necesito la oreja. Y yo soy oreja y no necesito la mano. Y yo soy la mano y no necesito el pie. Y bueno, esto se supone que era una mano y no necesito el pie. Y eso Pablo les está diciendo, eso no es lo que debe pasar. Pablo, lo más probable es que aquí les está diciendo, ustedes están actuando celosamente. Y eso no es bueno. Ustedes están pensando, ay, quiero los dones que son de más ayuda. Y Pablo les dice, eso no está bien. No está bien que deseen los dones que son de más ayuda, los dones más espectaculares o más como deslumbrantes. Eso no es lo que ustedes deben hacer, porque eso no depende de ustedes. Por más que deseen ser un ojo, no van a dejar de ser una oreja si son una oreja o si son una mano. Eso depende de Dios. Por lo tanto, este versículo no lo debemos entender así. Este versículo es indicativo, no un mandato. Este versículo les está diciendo, ustedes desean constantemente esos dones mayores, lo cual está muy mal. No deben hacer ese deseo, no deben querer porque el que quieran o no, no depende de ustedes. Dios ya les dio el don. Pero ahora, también en la aplicación, les dice, yo les voy a enseñar lo que sí deben hacer. ¿Cuál es este camino más excelente? Aquí les está diciendo Pablo, yo les voy a enseñar que ustedes, aunque están actuando celosamente en la iglesia de Dios, lo cual no es bueno, yo les voy a enseñar el camino mucho más excelente. Y adivinen qué, pues no tienen que ponerse a pensar mucho porque va el capítulo 13, que es el capítulo famosísimo del amor. Este es el camino más excelente que les va a mostrar Pablo.
Pablo no quería que ellos estuvieran con celos, deseando tener dones que no tenían, porque Dios ya los había repartido. Pablo lo que ahora quiere es que dirijan los ojos como iglesia a actuar en amor. Y ese es el capítulo que vamos a seguir estudiando, primero Dios, en las semanas que siguen. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? No. No, muy bien. Voy a parar